Hola profesora, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alfredo López Labarca, estudiante de la materia de Ingeniería en Sistemas. Bueno, creo que esta materia solamente se ve en Ingeniería en Sistemas, ¿no? Hoy le vengo a exponer un poco sobre la metodología de la auditoría informática basada en una empresa de ventas online. Pero antes de entrar a detalle tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, podemos definir que por metodología de la auditoría informática nosotros como auditor debemos recolectar toda la información general que permita asimismo definir un juicio global objetivo siempre amparadas en pruebas o hechos demostrables y dar como resultado un informe claro, conciso y a la vez preciso depende del análisis y experiencia del auditor frente a diferentes entornos a evaluar, dependiendo de las debilidades y fortalezas encontradas en dicha empresa auditada. Este género, bueno, aplica para todas las empresas, no sea venta, sea textil, ferretería, etcétera. En la parte del método del trabajo, voy a explicar un poco más los ejemplos para una tienda de ventas, ¿no? Online. Entonces, para la metodología de auditoría informática tenemos varios métodos. Entonces, el método de trabajo del auditor pasa por las siguientes etapas. Primero, alcance y objetivos de la auditoría informática. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo muy preciso entre auditores y clientes sobre las funciones, las materias y las organizaciones a auditar. A los efectos de acortar el trabajo, resulta muy beneficioso para ambas partes expresar las excepciones de alcance de la auditoría, es decir, cuáles materias, funciones u organizaciones no van a ser auditadas. Tanto los alcances como las excepciones deben figurar al comienzo del informe final. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando se va a realizar una auditoría a una empresa, el auditor le da como una especie de aviso a esa empresa o a esa compañía de que se van a auditar ciertos puntos en una fecha y una hora determinada. Lo comento porque yo tengo experiencia. Actualmente donde estoy trabajando, el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte nos ha hecho auditorías a lo largo del tiempo. Disculpe el ruido de afuera. Nos han hecho, en 5 años que tengo trabajando, nos han hecho varias auditorías. Y bueno, antes de comenzar la auditoría, el ministerio, que en este caso son los auditores, son varios, ellos nos dan unos puntos a tratar, nos dan la fecha y la hora de cuándo se va a hacer la auditoría, ¿no? Luego tenemos estudio inicial del entorno auditable. En esta etapa es una de las más importantes en el desarrollo de la auditoría. ¿Por qué? Ya que el auditor debe conocer todos los procesos desarrollados relacionados con el área tomada, como caso de estudio. Para realizar dicho estudio ha de examinarse las funciones y actividades generales de la informática. Para su realización el auditor debe conocer lo siguiente: la organización, el organigrama, los departamentos, las relaciones jerárquicas y funcionales entre órganos de la organización, las jerarquías que implican las correspondientes subordinaciones, los flujos de información, el número de puestos de trabajo, el número de personas por puesto de trabajo, el entorno operacional, la situación geográfica, la arquitectura y configuración de hardware y software, inventario de hardware y software, comunicación y redes de comunicación. ¿Por qué el auditor tiene que tener claro esto? Porque para evitar de que la empresa no esté siguiendo las normas establecidas, ¿no? Por ejemplo, si un solo empleado tiene más de dos o tres jefes, cuando en el organigrama él solamente tiene uno, y en el caso real cuando el trabajador está en su día a día tiene más de dos o tres jefes, cuando su organigrama dice solo uno, algo está mal. Eso es uno de los ejemplos donde el auditor puede atacar esa área, ¿no? Y bueno, para el ejemplo de las ventas online, bueno, es algo un poco sencillo, ¿no? Cuando son ventas online, se podría decir que eso, imaginemos que es una empresa pequeña, ¿no? Entonces, si tienes un asesor comercial, su jefe directo debería ser el gerente de ventas, ¿no? Y bueno, si tienes una pequeña área de TI que ve las computadoras, el hardware, el software, si tienes una persona un analista de sistemas, él tiene que tener también su jefe de sistemas, ¿no? No puede la gerencia de comercial ser jefe del analista de sistemas cuando él tiene su propio jefe, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. Y bueno, una auditoría a nivel de hardware y software, de que todos los software estén licenciados, que el hardware sea original, que tenga las facturas, sus guías, ¿no? Que a nivel de logística todo vaya un poco acorde a lo legal, ¿no? Por así decirlo. Como tercer punto, tenemos la determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. Y se me olvidó pasar las diapositivas. Bueno, acá tenemos alcance y objetivos de la auditoría informática. Tenemos el estudio inicial del entorno auditable, que es lo que acabo de hablar. Y bueno, comenzamos con la determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. Mediante los resultados del estudio inicial realizado, se procede a determinar los recursos humanos y materiales que han de emplearse en la auditoría.
Como recursos humanos tenemos la cantidad de recursos depende del volumen auditable, o sea, depende de la empresa que vamos a auditar. Las características y perfiles del personal seleccionado dependen de la materia auditable. Es igualmente señalable que la auditoría en general suele ser ejercida por profesionales universitarios y por otras personas de probada experiencia multidisciplinaria. Los recursos materiales del auditor son de dos tipos. Uno, recursos de software como son cantidad y complejidad de base de datos y ficheros, que son programas propios de la auditoría. Son muy potentes y flexibles. Recursos materiales de hardware. Los recursos hardware que el auditor necesita son proporcionados por el cliente. Los procesos de control deben efectuarse necesariamente en las computadoras del auditado, por lo cual habrá de convenir tiempo de máquina, espacio de disco, impresoras ocupadas, escáner, etc. Bueno, aplicado al caso de estudio de nosotros, que es una venta online, bueno, si es una venta online, obviamente tienen que tener su computadora, su puesto de trabajo, ¿no? Con su teléfono IP, su impresora, su escáner y no varía mucho, depende de la empresa. En mi caso de estudio es casi general, ¿no? Casi todo el mundo tiene una computadora hoy en día. Bueno, en cuarta parte viene actividades propiamente dichas de la auditoría informática. La auditoría informática en general se realiza por áreas generales o por áreas específicas. Si se examina por grandes temas, resulta evidente la mayor calidad y el empleo de más tiempo total y mayores recursos. Cuando la auditoría se realiza por áreas específicas, se abarcan de una vez por todas las peculiaridades que afectan a la misma, de forma que el resultado se obtiene más rápidamente y con menor calidad. Existen técnicas que hacen que el auditor las aplique de acuerdo a su juicio y al tipo de auditoría a ejecutar son técnicas de trabajo. Voy a dar cuatro ejemplos. Análisis de la información obtenida del auditado, análisis de la información propia, cruzamiento de las informaciones anteriores, entrevistas, simulación, muestreos, inspección, confirmación, investigación, certificación y observación. Y como herramientas tenemos cuestionario general inicial, cuestionario checklist, estándares, monitores, simuladores, que son generadores de datos, paquetes de auditoría, generadores de programa y matrices de riesgo. Luego, confección y redacción del informe final. La función de la auditoría se materializa exclusivamente por escrito, por lo tanto la elaboración final es el exponente de su calidad. Resulta evidente la necesidad de redactar borradores e informes parciales previos al informe final, los que son los elementos de contraste entre opinión de entre auditor y auditado y que pueden descubrir fallos y apreciación en el auditor. Y bueno, hay que presentar, ¿no? Cuando se termina tenemos que hacer el informe final o bueno, también se le llama la carta de introducción. La carta de introducción tiene especial importancia porque en ella ha de resumirse la auditoría realizada. Se destina exclusivamente al responsable máximo de la empresa. En mi caso, bueno, donde yo trabajo, esto se le entrega al gerente general, ¿no? Bueno, todo depende de cómo esté el organigrama de todas las empresas. Pero bueno, dado un hipotético de en mi caso de estudio, que es una empresa de ventas online, se le entregaría a la gerente de ventas, ¿no? O bueno, al que sea responsable de esa compañía. Todo es algo un poco subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, como decía anteriormente, se destina exclusivamente al responsable máximo de la empresa o a la persona concreta que encargó o contrató la auditoría. Así como pueden existir tantas copias del informe final como solicite el cliente, la auditoría no hará copias de la citada carta de introducción. La carta de introducción poseerá los siguientes atributos. Tendrá como máximo 4 folios, incluirá fecha, naturaleza, objetivos y alcance. Cuantificará la importancia de las áreas analizadas, proporcionará una conclusión general concretando las áreas de gran debilidad y presentará las debilidades en orden de importancia y gravedad. En la carta de introducción no se escribirán nunca recomendaciones. Y bueno, profesora, eso sería todo por los momentos. Espero que haya sido un poco breve, porque bueno, en el PDF decía 3 minutos, pero traté de extenderme un poquito más. Muchas gracias, profesora, y nos vemos en la próxima ocasión.